A ver, hay un misterio que está ahí, en el centro de cómo nos comportamos como seres humanos, y es, ¿por qué a veces, cuando alguien necesita ayuda de forma desesperada, la gente no hace nada? Es una pregunta que, la verdad, incomoda un poco, ¿no? Y nos obliga a ir más allá de lo evidente, de las respuestas fáciles. Para intentar entenderlo, vamos a empezar con un caso real que le dio la vuelta al mundo. Ocurrió en 2011, en China, en la ciudad de Foshan. Una niña de solo 2 añitos, Wang Yue, fue atropellada. Y no por uno, sino por 2 vehículos. Y lo peor es que todo quedó grabado. Las cámaras de seguridad mostraron una imagen terrible, cómo una y otra vez la gente pasaba a su lado y simplemente la ignoraba. Claro, la primera reacción, la más inmediata, es pensar justo eso, que esas 18 personas eran, no sé, apáticas, malas, gente que no tiene nada que ver con nosotros. Pero, ¿de verdad es tan simple? Pues la psicología social nos dice que no, que la respuesta es mucho, mucho más compleja y la verdad es bastante reveladora. Mirad, lo que pasó con la pequeña Wang Yue, que es algo terrible, no es un caso único, no es un hecho aislado. La historia, por desgracia, está llena de casos parecidos que han traído de cabeza a los psicólogos. Seguro que a algunos les suenan los nombres de Kitty Genovese o Hugo Tale-Jacques. Por ejemplo, el caso de Kitty Genovese. Estamos en Nueva York, año 1964. La asesinaron y el ataque duró más de media hora. El caso se hizo famosísimo porque, supuestamente, 38 personas oyeron o vieron algo, pero nadie hizo nada a tiempo. Y años después, algo parecido. Hugo Tale-Jacques, un hombre que se metió a defender a una mujer, acabó muriendo desangrado en plena calle mientras muchísima gente pasaba a su lado y nada. O sea, está claro, ¿no? Aquí hay un patrón, algo que va más allá de un simple caso puntual. Y es aquí justo donde está la paradoja. Porque claro, por otro lado, la historia también está llena de actos de heroísmo increíbles, de un altruismo extraordinario. Pensemos, por ejemplo, en gente como Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que se jugó la vida para salvar a miles y miles de judíos durante el Holocausto. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden existir estas dos realidades a la vez? ¿Cómo encaja todo esto? Bueno, pues la clave de toda esta paradoja, según los expertos en psicología social, no está tanto en cómo es cada persona, en su personalidad, sino en algo mucho más potente, el poder de la situación en sí. A ver, nuestra primera reacción, nuestro instinto, es lo que los psicólogos llaman una explicación disposicional. ¿Qué significa esto? Pues culpar al carácter de la gente. Es que son malas personas. Pero lo que la investigación ha descubierto es que la realidad es mucho más interesante. Y es que el factor situacional, o sea, las circunstancias concretas de ese momento, tiene muchísimo más peso a la hora de predecir si alguien va a ayudar o no, mucho más que su personalidad. De hecho, después del caso de Kitty Genovese, hubo dos psicólogos, Bill Latane y John Darley, que se obsesionaron con esta pregunta. Le dieron muchísimas vueltas y acabaron desarrollando un modelo para, digamos, trazar el mapa mental que seguimos todos antes de decidir si intervenimos o no en una situación así. Y aquí viene lo más importante. Porque ayudar no es una única decisión, un simple sí o no. Es el resultado de superar una cadena de 5 decisiones. 5. Y como en una cadena, si falla un solo eslabón, todo el proceso se detiene en seco. Vamos a ver este proceso paso a paso. El primero es simplemente darse cuenta de que está pasando algo redo. El segundo, vale, ya lo he visto, pero ¿es de verdad una emergencia? Hay que interpretarlo. El tercer paso es importantísimo. Hay que asumir la responsabilidad. Sentir que es cosa nuestra hacer algo. Luego el cuarto, sentir que podemos hacer algo, que sabemos cómo ayudar, o sea, sentirnos competentes. Y ya por último, el quinto paso es decidir intervenir, poner en una balanza los pros y los contras. El primer obstáculo puede parecer una tontería, pero es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay un estudio famosísimo sobre esto, el del buen samaritano. La historia es curiosa. A unos estudiantes de teología les piden dar una charla. A un grupo le meten prisa. Venga, que no llegáis. Y al otro le dicen que van con tiempo de sobra. ¿Qué pasa? Que por el camino se encuentran a una persona pidiendo ayuda. ¿Y el resultado? Pues brutal. Los que iban con prisa ayudaron muchísimo menos. Simplemente la prisa, el estrés, hizo que ni siquiera vieran lo que estaba pasando. Venga, vamos al segundo obstáculo, la interpretación. Imagina una situación que no está muy clara. ¿Qué hacemos todos instintivamente? Mirar a los demás, a ver qué cara ponen, a ver qué hacen. Si nadie hace nada, pues pensamos, pues no será para tanto. Y a eso se le llama ignorancia pluralista. Es un fenómeno muy curioso. Por dentro, todo el mundo está pensando, ¿qué está pasando? Pero como por fuera nadie hace un gesto, la conclusión del grupo es, aquí no pasa nada.
Y este experimento lo clava, de verdad. Fijaos en los datos que son espectaculares. Metían a gente en una habitación y empezaba a salir humo. Si una persona estaba sola, el 75%, o sea, 3 de cada 4, avisaban. Pero, y si estaba con otras 2 personas que no hacían nada, que se quedaban ahí tan tranquilas, pues la cifra se desploma a un increíble 10%. Solo un 10%. La simple presencia de otros que no hacen nada nos cambia por completo la forma de ver la situación. Y esto nos lleva de cabeza al tercer obstáculo, que es probablemente el concepto más famoso de todos, el efecto espectador. La lógica es súper simple, pero es potentísima. Cuanta más gente hay presente, menos responsabilidad siente cada uno. Es ese pensamiento de, bueno, seguro que alguien llama a la policía o alguien que sepa más que yo hará algo. La responsabilidad al final se diluye entre todos, como una gota de tinta en un vaso de agua. Mirad este dato del experimento original de Darlell y Latané, que es para que se nos pongan los pelos de punta. Si un participante creía que era el único que estaba viendo a alguien sufrir un ataque, el 85% ayudaba, una cifra altísima. Pero si creía que había 5 personas más mirando, ¿sabéis a cuánto bajaba? A un 31%. ¡31! Es que es una demostración tremenda, casi escalofriante, de cómo la presencia de otros literalmente nos puede llegar a paralizar. Y llegamos a los 2 últimos obstáculos, que son un poco más directos. El cuarto es la competencia. ¿Me siento capaz de ayudar? A ver, no todo el mundo sabe hacer una RCP, por ejemplo. Y el quinto es un cálculo de costes y beneficios que el cerebro hace en milisegundos. ¿Me pongo en peligro si me meto? Y si lo hago peor, ¿qué gano y qué pierdo? Este cuadro, este modelo de coste-beneficio, lo resume todo bastante bien. ¿Cuál es la situación ideal para que alguien ayude? Pues la que vemos arriba a la derecha, cuando cuesta poco ayudar y en cambio cuesta mucho no hacerlo. Pero claro, si ayudar tiene un coste alto para nosotros, es más probable que busquemos una ayuda indirecta, como llamar a la policía. Y ya en el peor escenario posible, cuando ayudar es muy costoso y no ayudar no supone nada, la tendencia, por desgracia, es mirar para otro lado. Claro, después de ver toda esta carrera de obstáculos, la pregunta casi que se da la vuelta. Si es todo tan complicado, ¿por qué narices ayudamos? ¿Qué es lo que nos empuja a superar todas estas barreras psicológicas? Pues la psicología habla de 2 grandes motores. Por un lado estaría el egoísmo. Sí, el egoísmo. Ayudamos para sentirnos mejor nosotros, para quitarnos de encima esa sensación de angustia o de culpa que nos da a ver a alguien sufrir. Ayudar es la forma más rápida de calmar nuestro propio malestar. Y por otro lado, claro, está el altruismo puro y duro. Ayudar porque de verdad nos preocupa a la otra persona sin pensar en qué sacamos nosotros a cambio. De hecho, hay un psicólogo, Daniel Batson, que dice que la clave para que exista el altruismo de verdad es una emoción muy concreta, la preocupación empática. Ojo, que no es solo sentir el dolor del otro, sino sentir compasión por el otro. Y esa emoción, según él, es la que puede hacer que ayudemos de forma totalmente desinteresada. Al final, pensándolo bien, a la persona que necesita la ayuda, pues seguramente le dé un poco igual la motivación, ¿no? Da igual si es por un impulso egoísta para sentirnos mejor o por un acto de altruismo puro. Lo importante es que la ayuda llega. Y ese es el resultado que como sociedad nos beneficia a todos. Entonces, para resumir, ¿con qué ideas clave nos tenemos que quedar de todo esto? Pues primero, que la situación, el contexto, tiene un poder brutal sobre cómo actuamos, a veces más que nuestra propia personalidad. Segundo, que ayudar no es un interruptor de on-off, es un proceso de 5 pasos donde algo puede salir mal en cualquiera de ellos. Tercero, que el efecto espectador es real, es muy potente y hay que conocerlo. Y por último, que nuestras razones para ayudar son una mezcla compleja de egoísmo y de preocupación real por los demás. Así que, la próxima vez que nos encontremos en una de esas situaciones ambiguas, en la calle, donde sea, quizá el simple hecho de saber todo esto, de conocer estos mecanismos como la ignorancia pluralista o la difusión de la responsabilidad, quizá eso sea suficiente para romper la cadena. Porque saber cómo funciona el fallo es el primerísimo paso para aprender a acertar. Y esa, al final, es una decisión que ya no va sobre los demás, va sobre cada uno de nosotros.